En la entrevista exclusiva con Noticieros Televisa, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, se refirió a las desigualdades en América Latina, al rezago frente al poderoso América del Norte, de las crisis recurrentes y de lo fundamental, la inversión, dijo, en tecnología e innovación, que fue el tema de esta cumbre. Esta es la primera parte de esta entrevista con el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Señor presidente Correa, muchas gracias por este espacio para Noticieros Televisa, se lo aprecio mucho. Muchas gracias por la invitación. Señor presidente, hablaba usted anoche de Cristóbal Colón y creo que tenía razón, ¿sí? Bueno, es una metáfora, ¿no? La contamos nuevamente. Dicen que Cristóbal Colón fue el primer economista, porque cuando salió no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba, y todo fue pagado por el gobierno. Pero lo que queremos describir con eso es que si hubiera habido un economista con Cristóbal Colón, ese economista hubiera concluido que América del Sur, lo que hoy conocemos como América del Sur, se iba a desarrollar más rápido que América del Norte, porque teníamos todo para hacerlo. Sociedades más consolidadas, que manejaban gran tecnología, los mayas, los aztecas, los incas, igual o mayor cantidad de recursos naturales. Y pasó todo lo contrario. Es uno de los grandes enigmas del desarrollo. ¿Por qué pasó todo lo contrario, presidente? Precisamente, es un enigma. Hay muchas y complejas respuestas, pero sin duda, una de ellas es la clase de élite que nos dominó durante siglos. Élite excluyente, élite que no supo distribuir en beneficio a grandes mayorías los frutos del progreso técnico. Por eso el mensaje ayer, para iniciar, porque sí me preocupa como economista, cuando se quiere reducir el desarrollo de un problema técnico, que innovación, que tecnología. El primer paso es el cambio en las relaciones de poder, que estén en el poder las grandes mayorías y no los grupos de siempre. Ese es el primer paso para el desarrollo. Presidente, habla usted de esa hegemonía, ese poder de unos cuantos en nuestra región, pero ese poder de unos cuantos no solo era de España, era también de un grupo de locales en cada país. Pero por supuesto, o sea, le insisto, no son respuestas lineales, son complejas, pero ha habido élites modernizadoras que en algo se dieron, en algo, por ejemplo en la propia Inglaterra, en algo la Revolución Gloriosa, etcétera, en algo trataron de distribuir los frutos del progreso técnico por diferentes motivos, presiones, etcétera. Aquí hay una concentración, una exclusión de siglos y todavía siguen así. O sea, hay ejemplos, en Estados Unidos también era así, sobre todo en la parte sur. Mire, Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos y el principal autor de uno de los documentos más bellos de la humanidad, la Declaración de Independencia. En su párrafo segundo, esa declaración dice algo así, que nosotros reconocemos estas verdades por ser evidentes en sí mismas, que todos los hombres nacieron iguales, con derecho a la felicidad, etc. Y el mismo Thomas Jefferson era propietario de centenas de esclavos. O sea, no es que era un hombre mentiroso, cínico. En su formación no cabía que los esclavos tuvieran derechos, que fueran iguales a él. El problema es que eso fue hace 200 años. Todavía tenemos élites latinoamericanas que piensan así. Sin duda, presidente. Ahora, me llama mucho la atención esta declaración suya de Cristóbal Colón, el economista, porque usted es un economista con un máster en Estados Unidos, además. Es que yo sí soy muy crítico de lo que ha pasado con la ciencia económica y creo que somos de los grandes culpables de la crisis actual y de ese desastre que fue el neoliberalismo, sobre todo en América Latina, precisamente porque se redujo el desarrollo a un problema meramente técnico. Se nos quiso convencer, se nos quiso hacer pasar ideología como ciencia, el fin de la historia, ¿se acuerdan? Sí, claro. Entonces vinieron que terminado. Todo el asunto era el competir, sálvese quien pueda, minimizar el Estado, el individualismo, la libertad entendida como no intervención. Esa es la libertad neoliberal, cuando la libertad republicana debe ser la no dominación, y para eso usted debe dar capacidades a la gente. Y esto fue un desastre en América Latina, la región que más rápido y profundamente aplicó todas esas recetas llamadas del consenso de Washington. Y los economistas nos convirtieron en sumos sacerdotes. O sea, las grandes decisiones las tienen que tomar hombres políticos con visión integral. Ahí llaman a los técnicos. Dado que quiero hacer esto, señores, dado que quiero cobrarles más a los más ricos en impuestos para financiar con esta igualdad de oportunidades para todas y para todos, venga usted, señor economista, y sácame las cuentas. Pero las grandes decisiones son decisiones políticas. Las tienen que tomar hombres políticos con visión integral. Entonces, señor presidente, ¿se acuerda usted de aquella declaración de Clinton, ¿es la economía estúpidos? ¿Usted no la comparte? Yo diría,
no es solo la economía, pero es que no contradice lo que estoy diciendo. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay consenso sobre un sistema. ¿Cuál es la diferencia entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano? Mi partido en Ecuador se llama Alianza País. Le aseguro que yo tengo más diferencias dentro de nuestro partido que entre demócratas y republicanos. O sea, para cualquier efecto práctico, en Estados Unidos hay unipartidismo. Ellos que hablan tanto de pluralismo, porque hay consenso social sobre el sistema que ha funcionado. Son probablemente la nación más exitosa de la historia de la humanidad. Ya hay una estabilización en las relaciones de poder, hay un consenso social amplio sobre el sistema. En América Latina todavía estamos en la lucha por un sistema que beneficia a las grandes mayorías, por eso la inestabilidad política, etcétera, ¿verdad? Todavía se juega muchísimo. O sea, no es lo mismo allá las elecciones cada 4 años y que lleguen los demócratas o republicanos. O sea, acá podemos perder décadas de todo lo avanzado. Entonces, no es solo la economía, y le insisto, el problema es quién domina en una sociedad, las élites o las grandes mayorías. En Estados Unidos dominan las élites, ¿eh? En uno de los países más inequitativos del planeta. Con la crisis, en el 2009 sobre todo, los ciudadanos en algo se dieron cuenta de aquello. ¿Pero por qué no se dan cuenta antes? Por el gran avance tecnológico que permitió las mejoras de nivel de vida de todos. Pero ahí dominan las élites. El problema es que en América Latina también nos dominan las élites sin ese avance tecnológico y hay miseria, pobreza extendida. Entonces las cosas son mucho más graves. Entonces, el problema básico de una sociedad es quién manda, las élites o la grande mayoría. El capital o los seres humanos. En Estados Unidos también manda el capital. El mercado o la sociedad. En Estados Unidos manda el mercado. Les ha funcionado el sistema por el avance tecnológico. En América Latina no hemos tenido aquello y lo poco que hemos tenido ha sido extremadamente concentrado porque somos más desiguales todavía que Estados Unidos. Y entonces el primer paso es ese proceso político, que lleguen al poder las grandes mayorías, poder popular, transformar nuestros estados burgueses, representando unos cuantos, a estados verdaderamente populares, representando a todas y a todos, sobre todo a los más pobres. Y también eficaces, ¿no, presidente? Muy bien, muy buena observación y se le agradezco, porque esto que usted escucha pues son postulados de izquierda, ¿no? Justicia social, etcétera, ¿no? Pero a la izquierda históricamente se le olvidó la palabrita eficiencia, y eso es clave. Y eso insistimos muchísimo en la nueva izquierda latinoamericana, sobre todo en Ecuador. Debemos ser eficaces y eficientes para servir mejor a nuestros pueblos. Probablemente no hay mejor justicia social que esa eficacia y esa eficiencia. Le decía, Estados Unidos es un país tremendamente injusto, el país desarrollado más inequitativo, pero es bastante eficiente y ha logrado proveer buenos niveles de vida a la inmensa mayoría de sus habitantes, y por eso hay consenso social sobre el sistema. Eso no ha pasado en América Latina. Señor presidente, yo recuerdo Ecuador que quizás es el país de América Latina que en una década tuvo más presidentes antes de que usted llegara, y yo creo que ese es bueno, tiene por supuesto una lectura política, pero hablando de economía, pues no hay país que resista a eso, presidente. Bueno, sí hay países, mire la inestabilidad en Italia. Cambian los nombres en el gobierno, pero el sistema ya funciona solo. Es por las instituciones. Bélgica pasó hace unos años, casi un año sin gobierno. Año y medio. Y funcionó mejor todavía el país que con gobierno. O sea, ya hay sistemas, le insisto, estabilizados, que funcionan, institucionalidad. Que no es lo ideal. En América Latina, claro, no es lo ideal de todas formas, pero en América Latina está todo por hacer. Nosotros en 10 años tuvimos al menos 7 presidentes, depende cómo los cuente. Podemos llegar a los 11, si contamos triunviratos, presidentes de 2 horas, etcétera. Y al menos en un país, en el nivel de desarrollo relativo, en etapa de desarrollo en que se encuentra Ecuador, eso es nefasto, porque no hay estabilidad, no se puede planificar ni siquiera a mediano plazo, peor a largo plazo. ¿Quién va a empezar una obra para después de 4 o 5 años que pueda tener costo político, ingentes inversiones, y no sabe si en 6 meses seguirá en el gobierno? Presidente, a mí en el tema del crecimiento me llama mucho la atención Ecuador por cómo ha logrado crecer cuando el crecer está convirtiéndose en la excepción. Estoy viendo datos de la OCDE, habla de un crecimiento para este año en América Latina del 1.4, CEPAL habla del 1.1, o sea que nos vienen tiempos difíciles. Bueno, ya empezaron un poco los tiempos algo más difíciles, pero CEPAL dice que América Latina crecerá 1.1 y que Ecuador crecerá el 4%, es decir, casi 4 veces más que el promedio latinoamericano. Y normalmente ese ha sido el comportamiento, crecer más que el promedio de América Latina, y con un detalle adicional sumamente importante, ¿no? Esto es una cuestión técnica, sin tener política monetaria. Y nosotros
Después de una terrible crisis en el 99, adoptamos el dólar, lo cual es una barbaridad técnica, ¿no? Además de un atentado a la soberanía, como moneda nacional. Fíjese los problemas que tiene Europa para salir de la crisis. Por un euro fuerte manejado por un banco central común. Pero aunque sea, tienen algo de voz, pues cada país europeo. Nosotros tenemos una moneda fuerte manejada por un banco central extranjero, la Federal Reserve de Estados Unidos. No tenemos nada que decir ahí. Entonces puede coincidir o no esa política monetaria con nuestros intereses. Por ejemplo, ahora tenemos una política monetaria totalmente contraria a lo que se necesita. Se está apreciando, fortaleciendo el dólar y eso resta competitividad a nuestras exportaciones y a nuestra economía en general. Entonces no es fácil crecer con un tipo de cambio fijo extremo como la dolarización. Lo hemos hecho, lo hemos logrado, bueno, aplicando mucha técnica en función del bien común, aplicando medidas contracíclicas, etcétera, y para el próximo año CEPAL también calcula que Ecuador crecerá más del 3% y América Latina alrededor de 2%, es decir, nuevamente estaremos sobre el promedio latinoamericano.